Alumnas y alumnos de primero de secundaria, reciban una cordial bienvenida a esta sesión de la asignatura Geografía, de la estrategia Aprende en Casa 3. Recuerden que su participación es muy importante, ya que de ella dependen sus aprendizajes. Yo soy Nadia Jiménez y es un gusto estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión nos acompaña la maestra Cayetana Brito López, quien se encargará de dirigir esta sesión. ¡Bienvenida, maestra! Muchas gracias, Nadia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, acompañándoles en este proceso de aprendizaje. Les mando un saludo afectuoso hasta sus hogares y les invito a seguir llevando a cabo todas las medidas de higiene y seguridad que el sector de salud nos recomienda ante la contingencia sanitaria que estamos viviendo, como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia. Evitar acudir a lugares concurridos. Recuerden que si nos cuidamos todos, al mismo tiempo cuidamos a los demás. Durante esta lección reconoceremos los principales flujos y rutas migratorias en México. Queremos que ustedes logren reconocer a México como un país receptor, emisor y de tránsito, considerando el tema de migración. Seguramente todas y todos están recordando que la migración es un fenómeno social que involucra tanto a la población de nuestro país como a la población mundial, y que sin duda representa una situación especial en la movilidad de la población a lo largo de la historia de nuestro país. Así es, Nadia. De igual manera, en esta sesión identificaremos los efectos positivos y negativos de la migración en México. Y, por supuesto, explicaremos el fenómeno migratorio desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Muy bien, maestra. Me parece que esta sesión será muy interesante, ya que todas y todos tenemos relación con la migración, de una u otra manera. ¿Comenzamos? Claro que sí, Nadia. Durante la sesión tendremos la oportunidad de compartir información y de desarrollar algunas actividades. Por ello, es muy importante que tengan a la mano sus materiales de trabajo. Nadia, ¿nos mencionas qué vamos a necesitar, por favor? Por supuesto, maestra. Para esta sesión vamos a necesitar cuaderno de notas, bolígrafos, noticias de periódicos o de internet. De igual forma, les sugerimos tomar notas. Recuerden colocar el título, la fecha y anotar las ideas que consideren más importantes. También anoten sus dudas para que posteriormente puedan resolverlas con ayuda de sus profesores y profesoras. Muy bien dicho, Nadia. Y para dar inicio a la lección, ¿recuerdas a qué se refieren los términos migración y flujos migratorios? Maestra, no lo recuerdo. ¿Podemos hacer una revisión de esto? Claro que sí, Nadia. Les quiero recordar a ti y a las y los estudiantes que nos acompañan en casa estas definiciones, ya que serán muy importantes para el desarrollo de la sesión. El término migración se refiere al cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o permanente, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Por otro lado, los flujos migratorios se refieren al movimiento del conjunto de personas procedentes de un lugar en común que se dirigen a un mismo destino. Recordemos también que la migración puede ocurrir por causas ambientales, económicas, socioculturales y/o políticas. Además, puede ser interna y externa. En nuestro país se presentan ambos tipos de migración. La migración interna, que es el desplazamiento de las personas al interior del mismo territorio, es decir, se cambia de entidad federativa o municipio dentro del mismo país. Y la migración externa, también llamada internacional,
que se refiere al movimiento de la población fuera del país de origen, como el caso de los miles de connacionales que cruzan la frontera para establecerse en Estados Unidos de América. Entonces se puede decir que, por ejemplo, si mi madre y mi padre son originarios del estado de Michoacán y se vienen a estudiar a la Ciudad de México, ¿son migrantes? Así es, Nadia. En ese ejemplo planteado, la migración ocurrida se denomina interna, pues se llevó a cabo de un estado a otro. Pero, ¿qué te parece si, para adentrarnos un poco más en el tema, vemos y escuchamos el siguiente video? ¡Claro que sí, maestra! ¡Corre video! La migración al interior de México es 6 veces mayor que la migración al exterior del país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2015, 19.8 millones de personas habitaban una entidad diferente a la de su origen. Las causas de la migración interna son similares a las de la emigración hacia el extranjero. Las personas buscan mejorar su calidad de vida y encontrar más o mejores oportunidades laborales. En la migración interna hay flujos migratorios importantes, lugares emisores de emigrantes y lugares receptores de inmigrantes. Entre los años 2010 y 2015, el Consejo Nacional de Población identificó 23 flujos migratorios principales. Los más transitados fueron Ciudad de México, Estado de México, Estado de México, Ciudad de México y Estado de México, Hidalgo. La Ciudad de México, Guerrero, Quintana Roo, Baja California Sur y Sinaloa tuvieron la mayor cantidad de emigrantes. Los estados que recibieron más inmigrantes en relación con su población total fueron Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro, Colima y Campeche. Por lo general, las entidades emisoras tienen una tasa neta de migración baja, es decir, emiten más migrantes de los que reciben. En las entidades receptoras ocurre lo contrario, su tasa neta de migración es alta. Baja California Sur y Quintana Roo presentaron altos porcentajes tanto de emisión como de recepción de migrantes. Quintana Roo fue el estado con mayor número de población nacida en otra entidad, seguido de Baja California y Baja California Sur. Hace algunas décadas, la migración interna se daba principalmente de las localidades rurales a las grandes áreas metropolitanas. En la actualidad, la migración principal se presenta de una urbe a otra urbe. Los lugares emisores de migrantes suelen tener dificultades para ofrecer empleos suficientes y servicios especializados a su población. Incluso, algunos presentan problemas de sobrepoblación. Por su parte, los lugares receptores de migrantes generalmente tienen sitios turísticos que representan oportunidades laborales para los inmigrantes, O son espacios con un alto desarrollo económico y social, o se encuentran alrededor de áreas metropolitanas. Retomando la información del audiovisual, podemos decir que la migración interna en México se había estado presentando del medio rural al urbano, pero en décadas recientes se ha dado cada vez con mayor frecuencia de las ciudades de menor crecimiento a las de mayor crecimiento. Las personas son atraídas principalmente por las oportunidades de trabajo, sobre todo en las ciudades fronterizas como Tijuana y Reynosa, o en las ciudades turísticas como Cancún en Quintana Roo y Los Cabos en Baja California Sur. En el mapa se muestran los principales flujos migratorios de nuestro país con color rojo. Observen que la mayor parte de estos son entre 20,000 y 50,000 personas. Los 3 flujos migratorios que superan las 50,000 personas se observan con flechas moradas. Estos flujos migratorios se dan entre la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo, debido a que la dinámica económica y urbana en estas entidades es muy estrecha. Por su parte, Querétaro recibe flujos migratorios provenientes de la Ciudad de México y su zona metropolitana. En el mapa lo observamos con una flecha color rojo. Este flujo se debe a la dinámica interna de los estados del centro del país. Nuevo León también recibe importantes flujos migratorios provenientes de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.
En el mapa los observamos con flechas azules. Quintana Roo es una entidad receptora de migrantes provenientes de Chiapas y Yucatán, pues hay mayores oportunidades económicas en el sector turístico. Podemos ver las flechas verdes en el mapa. De Sinaloa a Baja California se presenta un flujo migratorio importante, con la intención de llegar a Tijuana e incluso de cruzar hacia Estados Unidos de América. Estos flujos se observan con flechas amarillas. Maestra, es muy interesante conocer los desplazamientos internos de nuestro país, porque en México también tenemos migración externa, y esa es más conocida. Hay muchos migrantes que se dirigen sobre todo a Estados Unidos de América, buscando mejorar su calidad de vida. Las personas migrantes se establecen sobre todo en algunos estados como California, Texas, Illinois y Florida. Incluso se calcula que en el país vecino viven cerca de 30 millones de personas de origen mexicano. Así es, Nadia. En México, la mayor parte de la población migra hacia Estados Unidos de América. Las causas más frecuentes son el desempleo y los bajos salarios. También es importante señalar que en nuestro país, las y los migrantes de zonas rurales tienen la necesidad de acceder a servicios médicos especializados o a educación de nivel superior. Y al no encontrarlo en sus localidades, se trasladan a las grandes ciudades, donde la oferta es más variada. Podemos decir que las migraciones en México tienen un sinnúmero de efectos, tanto positivos como negativos. Y estos efectos se presentan sin duda en el ámbito económico, político, social y cultural. ¿Cierto, maestra? Eso es correcto, Nadia. Enseguida veremos algunos efectos en los distintos ámbitos. Comenzaremos con los efectos de índole social. Por ejemplo, cuando la población migra de los medios rurales a los urbanos, muchas veces se ve obligada a establecerse en zonas marginadas que carecen de servicios. Además, se presenta una reestructuración demográfica, un desequilibrio de género y, en ocasiones, una desintegración familiar. Respecto a los efectos culturales, tenemos que los migrantes que regresan temporalmente a sus localidades llevan formas de expresión cultural propias de los lugares en donde estuvieron trabajando, lo que se observa en el lenguaje, la vestimenta, los valores y en la música. Todo esto genera una mezcla de elementos y un enriquecimiento cultural. En cuanto a los efectos de índole económico, tenemos que la migración de la población joven y productiva provoca la escasez de fuerza de trabajo en los sectores agropecuarios e industriales del lugar de origen. Por otra parte, en los lugares de destino, la oferta de empleos requiere mano de obra poco calificada, por lo que los salarios son bajos. Asimismo, las remesas, que se refieren al dinero que envían los migrantes a su país de origen, son un ingreso muy importante para sus familias en México. El envío de remesas representa el ingreso más importante del país, junto con la actividad petrolera y el turismo. Maestra, me parece que el tema está quedando muy claro. Y acabo de recordar que una vez leí acerca de las estaciones migratorias y no sé a qué se refiere ese término o cuál es su función. ¿Nos podría comentar algo al respecto? Claro que sí, Nadia. Las estaciones migratorias son lugares establecidos y habilitados por la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración, para el alojamiento temporal de las personas en contexto de migración, particularmente aquellas que no pueden acreditar o regular su situación migratoria en el país.
En México, el 25 de mayo de 2011, se promulgó la actual Ley de Migración para crear una nueva política migratoria en la que se busca fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de personas migrantes, nacionales y extranjeras. La ley fortalece la tradición hospitalaria y de refugio, simplifica los procedimientos administrativos migratorios, obliga a ofrecer una atención adecuada a las personas en contexto de migración y hacer efectiva la política migratoria nacional a través de acciones coherentes y de programas integrales para cubrir las necesidades propias de un país de origen, tránsito, destino y o retorno de personas migrantes. ¡Claro! Se debe buscar una mejor calidad de vida para las personas migrantes. Maestra, me gustaría compartir que leí un comunicado de la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emitió el 18 de diciembre de 2020 y señalaba lo siguiente. En el marco del Día Internacional del Migrante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, hace un llamado a todas las autoridades mexicanas competentes para respetar y reconocer los derechos de todas las personas en contexto de migración. En los últimos años, el fenómeno de la migración en el mundo se ha convertido en un problema prioritario en los países con mayor número de migrantes, como es el caso de México. La realidad que se vive en México y en el mundo debido a los grandes flujos migratorios debe de exigirle a la autoridad competente respuestas adecuadas para preservar el respeto a la dignidad humana de esos miles de personas, tal como lo establecen los compromisos internacionales que México ha firmado. Entre los derechos reconocidos por estos instrumentos se encuentra el derecho a la identidad, a la no discriminación, a la vida, al asilo o refugio, a la seguridad jurídica, a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad y el trato digno. Excelente información, Nadia. Considero que debemos poner mucha atención a las distintas problemáticas de las personas migrantes y, sobre todo, tener mucho respeto a los derechos humanos. Cierto, maestra. Debemos destacar que el día 18 de diciembre se estableció como el Día Internacional del Migrante. Como saben, el tema migratorio es muy amplio e incide de alguna forma en la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Por eso es importante que las leyes se cumplan y se logren acuerdos migratorios que protejan a las personas. ¿Verdad, maestra? Así es. Y ahora, ¿qué les parece si jugamos un poco para fortalecer el contenido de esta sesión y divertirnos al mismo tiempo? Vamos a usar la imaginación. Aquí tenemos escondido a Turbo, un personaje imaginario que necesita liberarse de los ladrillos que lo cubren. ¿Cómo lo podemos ayudar? Se podrá quitar cada ladrillo comentando sobre aspectos de la migración. Mucha atención, para que también respondan desde casa. Nadia, ¿cuáles son los 3 principales flujos migratorios en México? Muy fácil, maestra. Los principales flujos migratorios se presentan principalmente en los estados del centro del país, como el Estado de México y Querétaro. Monterrey, en Nuevo León, es otro polo de atracción de la migración en los estados del norte del país. Las penínsulas de Baja California y Yucatán son lugares atractivos para la migración debido al crecimiento de su sector turístico. ¡Excelente respuesta, Nadia! Gracias. Podemos quitar un ladrillo. Ahora tendremos la participación de una alumna que nos mandó su comentario sobre una de las causas de la migración. Vamos a verla y escucharla en el siguiente video. Mi nombre es Elsie Adeli Rodríguez Perea. Mucha gente migra por necesidad económica, siendo esta una de las principales causas. Yo tengo como ejemplo
Una tía que al fallecer su esposo y no encontrar trabajo por su edad, decidió emigrar a Canadá, logrando ya una mejor estabilidad económica. Muchas gracias a la participación de la alumna Elsie. Nos da mucho gusto que puedan participar desde casa. Así es, gracias por participar. Quitaremos otro ladrillo. Ahora tendremos la participación del alumno Cristian, quien responde a la pregunta: ¿crees que la migración sea buena o mala y por qué? Vamos con su video. Yo soy Cristian Villa Mendoza y en el caso de la migración pienso que es bueno y malo. Bueno porque tienes una mejor calidad de vida y malo porque te arriesgas, te da sed, hambre, calor, frío. Ese es mi punto de vista, pero también puedes tener una mejor calidad de vida en tu país donde estás viviendo. Agradecemos nuevamente la participación de Cristian. Y ahora, una última pregunta para rescatar a Turbo. Menciona uno de los beneficios económicos de la migración. Con lo visto en la sesión, puedo responder. Es importante recordar que cuando las personas migran, siempre lo hacen pensando en mejorar sus condiciones de vida, que tienen mucho que ver con su economía. Pero sin duda alguna, considero que el envío de remesas es un gran beneficio económico para las familias y para el país en general. ¡Excelente! Lo hemos logrado. Podemos quitar el último ladrillo. Liberamos a Turbo, gracias a nuestros conocimientos sobre los aspectos de la migración en México. Bien hecho a todos y a todas. Anoten en su cuaderno las respuestas que ustedes encontraron y compartan información con sus docentes a distancia. Recuerden que su participación enriquece el conocimiento adquirido. Realicemos una actividad más antes de concluir la sesión. Acompáñennos en casa. Con los materiales que les pedimos al inicio, me gustaría que buscaran en un periódico una noticia acerca del tema de la migración. Puede ser migración interna o externa. Una vez que hayan seleccionado la noticia, les pedimos que la recorten y la peguen en su cuaderno de notas y contesten las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es el tipo de migración que se presenta en la nota? 2. ¿Cuáles son las causas que generan la migración en ese caso? 3. ¿Cuáles son las consecuencias que se mencionan? 4. ¿Consideran que el asunto migratorio de su nota es un fenómeno social con efectos positivos o negativos para la población y por qué? Muy bien, maestra. Me parecen preguntas interesantes. Esperamos que todas y todos las contesten de manera breve en su cuaderno y que las compartan con sus compañeras, compañeros y docentes. Maestra, estamos a punto de terminar. Retomemos los elementos que estudiamos para hacer una revisión de la sesión. Perfecto. Recuerden que la migración es un fenómeno social que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. En México, la migración puede ser de dos tipos, interna y externa. Los principales flujos migratorios dentro del país se presentan entre la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo. Por otro lado, las entidades que reciben mayor número de migrantes son Querétaro, Nuevo León, Quintana Roo y Baja California. En cuanto a la migración externa, esta se presenta hacia Estados Unidos de América principalmente. Se dice que unos 30 millones de mexicanos residen en ese país. México respeta los acuerdos y las leyes de protección a los derechos humanos de los migrantes. Recuerden que pueden seguir investigando un poco más en su libro de texto. El link aparece en la pantalla. También pueden visitar el sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para conocer más sobre la migración interna.
Entren a la página y busquen en los mapas de las entidades para encontrar varios datos interesantes. Y si quieren conocer un poco más sobre los derechos humanos de los migrantes, visiten la siguiente página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. ¡Listo! Hemos terminado. Espero que el contenido haya sido significativo. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto para seguir explorando el maravilloso mundo de la geografía. Les agradecemos su presencia en esta sesión de Aprende en Casa 3 y les deseamos éxito y salud. ¡Hasta pronto!